la introducción al Antiguo Testamento. Vamos a aprender un poquito acerca del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque parece que es la parte de la Biblia que más nos cuesta entender, parece que es la parte de la Biblia que muchos menos entienden, ¿verdad? Siempre se van al Nuevo Testamento y está maravilloso porque ahí es cuando vemos directamente al Señor Jesús. Eso no quiere decir que el Señor Jesús no esté en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver que sí, que cada versículo habla de Jesús. Pero me gustaría hablar un poquito acerca de esta gran parte de la Biblia que es el Antiguo Testamento. Me gustaría que te fueras a Malaquías, el libro de Malaquías, capítulo 4. Versículo 6. No sé si lo tienes. Malaquías capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tienes abierto ahí en tu Biblia? Capítulo 4, versículo 6. Simplemente lo que te quiero enseñar es, no hace falta ni leerlo, sino que si tú te fijas, de Malaquías capítulo 4, versículo 6 hacia adelante, te vas a dar cuenta, si lo tienes en la Biblia, si lo tienes en el móvil no vas a apreciar esto. Para adelante, el montón que tiene es mucho más finito que para atrás. Malaquías capítulo 4, versículo 6 representa el final del Antiguo Testamento. Si tú te fijas para atrás, esto es casi el 75% de la Biblia. Y es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, para que podamos entenderlo, es el plan de Dios para que nazca Jesús. Cada vez que tú lees acerca de una historia, cada vez que tú lees acerca de un personaje, cada vez que tú lees acerca de lo que quiera que sea en el Antiguo Testamento, solo tiene un fin, que nazca Jesús. Por eso a veces no entendemos ciertas cosas, no entendemos el por qué sucede algo, por qué sucede esto, por qué sucede aquello. Bueno, en tu mente siempre tiene que estar, cada vez que lees el Antiguo Testamento, que el plan de Dios de todo este fragmento de la Biblia es que nazca Jesús. Todo lo que sucede es con el fin de que Jesús nazca. ¿Qué dice Juan capítulo 5, versículo 39? Alguien que lo pueda leer. Juan capítulo 5, versículo 39. Alguien que lo lea. Sí, ¿qué dice? Yolanda, ¿lo puedes leer en voz alta, fuerte? La palabra de Dios dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús. Estas palabras las está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Cuando tú lees en el Nuevo Testamento la palabra Escrituras, lógicamente nosotros lo englobamos en todo lo que es la Biblia, pero realmente se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y Jesús le estaba diciendo a unos discípulos que estaban como que ya huyendo, ¿verdad? Porque como que no se creían que el Señor había resucitado, unos discípulos que se estaban yendo por el camino a Emaús. Y entonces el Señor se les aparece y le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, ahí parece que tienen la vida eterna y está bien, pero ¿de quién da testimonio? Dijo Jesús. De mí. Jesús dijo, las Escrituras, el Antiguo Testamento, ¿de quién habla? De mí, dice Jesús. Habla del Señor. Y ahora yo te digo, muéstrame un solo versículo de los miles que hay en el Antiguo Testamento que nombra a Jesús. Uno solo. No lo hay. En ningún versículo vas a encontrar Jesús o el Señor refiriéndose a Jesús. Pero Jesús, sin embargo, ¿qué nos dijo? ¿De qué habla? ¿De qué habla el Antiguo Testamento? De Jesús. Entonces, nuestro trabajo, nuestra labor es cada vez que estemos leyendo el Antiguo Testamento, es encontrar a Jesús en esa historia. Pablo dijo que el Antiguo Testamento, la ley, lo que nosotros conocemos como la ley o el Antiguo Testamento, es un ayo. Vamos a leer este versículo, Gálatas 3:24, porque esto lo vas a entender de una manera muy clara ahora. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Con qué lo compara? Con un ayo. Y uno dice, ¿y qué es un ayo? ¿Qué es un ayo? ¿Alguien me puede decir qué es un ayo? Un ayo es lo siguiente. ¿Puedes ayudarme? Ven un segundito. Un ayo
era una persona, un siervo, encargado de cuidar a los niños. Los padres estaban trabajando, la madre estaba trabajando, haciendo lo que sea, entonces la familia contrataba un ayo, un sirviente. Y entonces el sirviente tenía la función de guiar al niño hacia el colegio, ¿verdad? Tú me dabas la mano, tú eres el ayo, y me llevas hasta el colegio. Me llevas. Una vez llego al colegio, perdón por lo que te voy a decir, el ayo ya no sirve, ya no vale. Ya su función lo ha cumplido. El ayo se va, gracias, y el niño se queda en el colegio. Entonces, ¿qué dice Pablo que es el Antiguo Testamento? Un ayo. Es una herramienta que Dios ha usado para que ese ayo, para que ese servidor nos lleve a Jesús. ¿Entendemos esto? Todo el Antiguo Testamento nos está guiando hacia Jesús. Tenemos que verlo siempre de esa manera. Todo lo que ocurre es para que nos lleve a Jesús. El Antiguo Testamento tiene una peculiaridad, y es que las tres grandes religiones mundiales lo aceptan. Por una parte están los judíos, lógicamente, ellos no aceptan el Nuevo Testamento, pero sí el Antiguo Testamento tal cual lo tienes tú escrito ahí, ni una coma más ni una coma menos. Lo aceptan también los musulmanes y lo aceptamos lógicamente los cristianos, los creyentes del Señor. Pero ¿qué es el Antiguo Testamento? Nos referimos al Antiguo Testamento, que por cierto, ahora te voy a explicar que eso es un mal nombre para referirse a eso. Nos referimos al Antiguo Testamento, a los primeros 39 libros de la Biblia, y se basa en unas palabras griegas. Bueno, ahí no vamos a entrar, pero realmente el término exacto, el término más correcto, que no está mal decir testamento, pero el término más exacto sería pacto. Nosotros estamos en el Antiguo Pacto o en el Nuevo Pacto. Testamento, ¿por qué te digo que no? Primero, porque no es la traducción exacta. Y segundo, porque para nosotros, la mente española o la mente latina asocia testamento a herencia, ¿verdad? Cuando una persona fallece, hace su testamento. Entonces nosotros pensamos que es como una herencia que nos ha dejado el Señor. No está hablando de eso. Estamos hablando de pacto. Es un pacto que Dios ha hecho. El Antiguo Testamento es un pacto, es un acuerdo que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de una persona que se llamó ¿cómo? ¿A quién le dio el pacto? Abraham, ¿verdad? A los hijos de Abraham. Dios prometió cumplir su parte del pacto si los israelitas cumplían su parte. Les instauró un tabernáculo, sacerdotes, sacrificios de animales, les dio leyes para cumplir. Él prometió bendecir a Israel siempre y cuando ellos obedecían el pacto. El pacto fue, te bendeciré para que seas de bendición. Ese es el pacto. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, te bendeciré para que seas de bendición. Y todo pacto tiene que tener una señal física. Por ejemplo, el matrimonio es un pacto. ¿Cuál es la señal? El anillo. Este es mi anillo de casado. Hay una señal física que la gente cuando me ve sin conocer me dice, este hombre está casado. Si tú ves a mi esposa, no, porque ella va por libre, ella no se pone el anillo, no me digas por qué. Yo se lo he dicho, aunque sea cuando vayas de viaje, por favor, ponte el anillo. Porque después los hombres te ven y dicen, esta mujer está libre. No está libre. Hay un pacto físico. Siempre que hacemos un pacto tiene que haber algo físico. ¿Cuál es la señal física de este pacto del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la señal? La circuncisión. Dios dijo, todo varón debe ser circuncidado. Todos sabemos lo que es circuncidado, ¿verdad? Quitar la piel de la parte masculina, quitar ese trozo de piel sobrante. Eso es la circuncisión. Y uno dice, ¿y las mujeres? Bueno, es que es una cultura un poco machista. Entonces, no piensen que la mujer no entraba dentro del pacto. Claro que sí, pero la cultura judía es una cultura demasiado machista, ¿vale? Entonces también la mujer entraba, pero la señal del pacto era la circuncisión. Si tú querías convertirte al judaísmo, lo que tenías que hacer era ¡crack! Circuncidarte. Eso tiene explicaciones, que no vamos a entrar ahora en eso, pero habla de la descendencia, de cómo tú cuando tú crees en algo, tu descendencia. No vamos a hablar de eso, pero después hay un nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? ¿Los hombres tenemos que seguir circuncidándonos? ¿Y entonces qué tenemos que hacer? ¿Qué dijo Pablo que es la señal del nuevo pacto? ¿Dónde es la circuncisión ahora? En el corazón. La marca tiene que ser en el corazón. Y uno dice, sí, pero es que el hombre no lo ve. Bueno, no hace falta que lo vea el hombre. Dios sí ve el corazón. Y si hay una marca, que es el sello del Espíritu Santo en tu corazón, Dios sí lo ve. Bueno, ¿y quién escribió el Antiguo Testamento? ¿Quién fue quien lo escribió? Porque por ahí dice, no, es que el Antiguo Testamento, bueno, la Biblia entera la escribieron los hombres y eso tiene errores, tiene fallos. Bueno, no se le puede quitar la razón, es verdad.
La Biblia es un compendio de 66 libros escrito aproximadamente por unos 40 autores, 40 hombres de diferentes posiciones sociales, de diferentes lugares, de diferentes sitios, escribieron lo que nosotros conocemos como la Biblia. Y uno dice, oye, ¿y puede contener error? No. ¿Por qué no puede contener error? Porque aunque hay 40 escritores, solamente hay un autor. ¿Qué es quién? Dios. La Biblia dice que toda la escritura, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura, no parte, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sabes lo que es inspirada? No es que un día Mateo, por ejemplo, se levantara y diga, hoy me apetece escribir esto. No. Dios le inspiró. El Santo Espíritu de Dios inspiró a los 40 autores sagrados, quizá hay alguno más, a los 40 autores sagrados, a Moisés, a David, bueno, a todos los que formaron parte de la escritura bíblica, inspiró Dios para que escribieran. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La Biblia es útil. La escritura es útil. Todo lo que tú puedas aprender, cada vez que tú vas a un culto, a una reunión de hogar, cada vez que tú te presentas delante de la Biblia para leerla o lo que quiera que sea, eso es de utilidad para tu vida. Hay muchas cosas inútiles como la televisión. Tú ves una película, ¡ay, que me gustó! Y hay películas muy bonitas, pero es inútil frente a la vida. No te aporta nada más que entretenimiento, que placer momentáneo. Pero lo que es la palabra de Dios es útil. Tiene utilidad, algo de utilidad vas a aprender tú esta mañana. ¿El qué? Pues chico, no lo sé. Porque la palabra se siembra, dice el sembrador salió a sembrar y uno siembra, pero luego dice que hay una porción para tu vida. Hay algo, por eso dice la Biblia, no, lo importante no es que estés aquí, sino que prestes atención. El Señor no se gloría de los sacrificios, sino de que prestes atención. Porque tú dices, yo estoy aquí, sí, pero ¿y qué estás haciendo? Y qué frío hace. Y que vamos a comer después. Entonces puedes estar aquí en cuerpo, pero tu mente está en otro sitio. Y dice el Señor, no, yo me glorío, yo me pongo contento cuando tú prestas atención. Y cuando prestas atención hay una porción que Dios te quiere dar. Hay una palabra que tú dices, wow, esto parece que lo está diciendo por mí. Bueno, esa es la parte que Dios te quiere dar. Pero para eso hay que estar atento. Dios guió a los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento también, aunque ahora estamos hablando del Antiguo. Dios guió a los autores del Antiguo Testamento para escribir lo que quería que escribieran y lo condujo por su Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21, alguien que lo pueda leer, por favor. Segunda de Pedro 1:21. A ver quién es el más rápido en encontrarlo. La segunda carta que Pedro escribe, capítulo 1, versículo 21, ¿qué dice? Hay que entrenar un poco más, ¿eh? Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Puedes leerlo más fuerte todavía? Fuerte, como que estuvieras enfadado. Léelo fuerte. Pues ninguna profecía Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Ese texto está diciendo que nada de lo que está escrito fue por un acto de voluntad humana. Nadie se levantó. Pablo, que escribió casi el 50% del Nuevo Testamento, dijo, pues hoy me apetece escribir esto. No, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir. Amén. Esto no vamos a entrar en esto, cómo entraron los libros del Antiguo Testamento en nuestra Biblia. Porque uno a veces decimos, bueno, que está la Biblia cristiana y la Biblia católica. No, eso no es cierto. La Biblia es la Biblia, ¿verdad? Mi suegra, que es una artista en explicar la Biblia, siempre le dice a la gente que le dice eso, es que está la Biblia católica. Bueno, tráeme tu Biblia católica, que yo te enseño según tu Biblia católica. Entonces se sienta con el católico, abre su Biblia, que es más grande que el Papa, eso abre una Biblia enorme, ¿verdad? Y le dice, bueno, búscame, por ejemplo, en Éxodo 20, vamos a ver qué dice. Búscame aquí, vamos a ver qué dice. Búscame allá, vamos a ver qué dice. No hay dos Biblias. No está la Biblia de los mormones, o la Biblia de los testigos de Jehová, o la Biblia de los católicos, o la Biblia de los evangélicos. Es la Biblia. Que tú le quieras añadir a lo que la Biblia es, eso es un punto y aparte. Los católicos tienen algo que se llama libros apócrifos. Apócrifos significa oscuros, de incertidumbre. Que ellos mismos, si tú coges una verdadera Biblia católica, no la que venden barata, sino una Biblia católica de esas grandes con imágenes, tú al principio vas a ver que los mismos católicos, ellos no dicen que eso es palabra de Dios, ellos dicen, estos libros son históricos.
No son inspirados, son históricos. Por ejemplo, están los libros de Tobías, de Judith, de Acción de Esther, La Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, Carta de Jeremías, Oración de Azarías, Primera, Segunda y Tercera de Esdras, Primera y Segunda de Macabeos, que son libros muy interesantes, porque te abre un poco más el panorama al entendimiento, pero no son libros inspirados por Dios. Es como cuando tú lees un libro de cualquier autor. Tú coges el libro, por ejemplo, de que ha escrito nuestro pastor, Manolo Sierra, y dices, ¡ay, qué interesante! Bueno, pero no es inspirado por Dios. ¿Lo podemos leer? Claro. Vas a aprender muchísimo, pero no lo podemos poner como doctrina. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, esos libros son muy interesantes, pero no son inspirados por Dios. Ya bueno, si ya nos metemos en los testigos de Jehová, ellos han quitado y han puesto todo lo que quieran, y en los mormones no puedo hablar porque no lo sé. Pero lo cierto es que solo hay una Biblia. Ni Jesús ni los apóstoles citaron nunca, jamás, una cita de estos libros apócrifos. Jamás. Los libros apócrifos contienen alguna verdad, pero también contienen muchos errores, muchas doctrinas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, ahí en Macabeos, si no recuerdo mal, hay un momento dado que te insinúa o te incita a consultar a los muertos, ¿verdad? Y bueno, y está bien para aprender, porque los macabeos fueron una tribu muy grande, que luego llegó a desaparecer, fueron una tribu muy grande, que controló por un momento casi todo lo que es Israel, pero después desapareció, ¿vale? Entonces podemos aprender mucho, pero no es inspirado. Bueno, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Por 4 razones básicas. Porque el Antiguo Testamento, como te dije al principio, es el 75% de la Biblia, 3/4 partes de la Biblia es el Antiguo Testamento. Si tú coges una tarta y la partes, yo siempre pongo ejemplos de comida. Si tú coges una tarta y la partes en 4, quitas una porción nada más, todo lo que te queda, eso es el 75%, es la gran mayoría. Eso es el Antiguo Testamento. Entonces no leerlo, no estudiarlo sería perderse una gran parte de la palabra de Dios. Segunda razón, porque Dios no ha cambiado desde los días del Antiguo Testamento. Entiendan una cosa, por favor. La Biblia dice en varios versículos, yo, el Señor, no cambio. Dios no cambia. Dios lo que dijo en el Edén lo sigue manteniendo en el Apocalipsis. Dios lo que dijo hace 3 milenios atrás lo sigue manteniendo hoy en esta época modernista y liberalista del 2023. Lo que Dios dijo ayer es válido para hoy. Lo que Dios dijo que ayer era bueno, es bueno para hoy y será bueno para mañana, aunque el mundo diga lo contrario. Lo que Dios dijo hace siglos atrás que era malo y que es pecado y que es aborrecible, hoy en día sigue siendo lo mismo. Aunque hoy el mundo diga, no, esto es bueno o esto es malo. La ley la dicta el Señor. Y el Señor no cambia. Sí es verdad que la ley de Dios, podríamos hablar otro día o en otro momento de esto, no vamos a entrar aquí porque quiero seguir avanzando, de que las leyes de Dios se pueden separar en ciertas cosas. Está, por ejemplo, la ley de la higiene, ¿verdad? Cuando Dios dice ciertas cosas, por ejemplo, a la mujer cuando tenía la menstruación, que se tenía que encerrar. Bueno, pero es que estamos hablando, señores, de que estábamos vagando por el desierto. O sea, ¿y por qué en la Biblia, por qué dice que no se puede comer cerdo? Chico, porque tú pones un filete de cerdo al sol y pones un filete de ternera y cuando tú vienes a las 2 horas vas a ver que el cerdo está corrompido. Y antiguamente no había neveras, no había para guardar las cosas. Entonces Dios en el desierto, en el Antiguo Testamento, dice, mira, no coman cerdo, no coman animales de este tipo, no coman este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son sagrados. No, porque te va a contaminar. Y luego ya si tú te vas al Nuevo Testamento, ves que Dios le dice a Pedro, mi niño, tú que eres judío, tienes una mente judía, olvídate de todo eso, mata y come. No, pero yo no voy a comer nada inmundo. No llames inmundo a lo que yo he creado, le dice Dios. Y más adelante, a través de Pablo, dice, de todo lo que hay en la carnicería come. ¿Has leído ese versículo? Así dice la Biblia. No te rías, Mikey, que así dice la Biblia. De todo lo que hay en la carnicería, come. Después te lo busco ese versículo. Entonces, ¿quiere decir que Dios ha cambiado? No, no es que Dios haya cambiado. Es que, gracias a Dios, ahora tenemos neveras, tenemos sistemas para almacenar los alimentos. Entonces, hay cosas que sí han cambiado. Pero la ley de Dios no cambia. Cuando Dios dijo hace miles de años, no robarás, puede pasar el tiempo y puedes disfrazar el robo de necesidad. Y pues es que robé porque necesitaba, como en España pasó hace unos años atrás, es que robé porque necesitaba pañales para mis hijos. Que está muy bien, que es lícito, que yo te puedo llegar a entender, pero el robo está mal. Lo disfraces como lo disfraces. Y si la Biblia dice siglos atrás, no te harás imágenes,
Porque tú lo puedes pintar como quieras. No, es que yo la tengo, pero no la adoro. Pero es que no estamos hablando de adoración, estamos hablando de no te harás imágenes. No tendrás imágenes, no tendrás estampitas en la cartera, no tendrás un crucifijo, no tendrás no sé qué. Eso dice la Biblia. O sea, hay cosas que no cambian en la ley del Señor. Entonces tenemos que leer el Antiguo Testamento porque Dios no cambia. Tercero, ¿por qué estudiarlo? Bueno, porque el Antiguo Testamento es la semilla, es la planta de la cual nace nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que nosotros queremos latinizar, no sé si existe esa palabra, a Jesús. Lo queremos hacer como latino, ¿verdad? Queremos que sea de los nuestros. Jesús es judío. Eso de cuando a ti te presentan a Jesús en las películas rubio, con ojos azules, o sea, lejísimos de la realidad está esa imagen de Jesús. Lejísimos. Ayer empecé a ver una serie en el avión, se llama The Chosen, Los Elegidos, se la recomiendo, es maravillosa esa serie. Y presentan a Jesús de una manera que yo digo, no sé si sería así, pero es más correcto que como Hollywood no lo presenta. Un tipo narizón, los judíos son narizones, todos, con el pelo rizado, medio así. Yo sé que nosotros estamos enamorados de Jesús. Amén. Estamos enamorados. Él es atractivo, pero la Biblia dice que no había hermosura en él. Ninguna mujer se daría la vuelta para decir, wow. Pero es que yo sé que a ustedes les causa gracia. Pero que Isaías 53 lo dice que Dios lo hizo sin atractivo, sin hermosura. La hermosura de Jesús no era su físico, es su esencia. Entonces ese rubio, pelo largo, fitness, que algunos yo a veces me pongo a ver las imágenes de las iglesias católicas y le marcan hasta los cuadraditos de los abdominales y tú dices, no es así, Jesús no era así. No, de verdad que no era así. Entonces nosotros tenemos que entender que Jesús viene de una cultura judía. Y muchas de las cosas que Él dijo, que Él enseñó y que tú lees en el Nuevo Testamento, o te metes en la cultura judía o no las vas a entender en absoluto. ¿Sí? Nosotros tenemos que leer el Antiguo Testamento porque es la semilla, es la planta de la cual nace después Jesús. Él es judío. Y cuarto y último, ¿por qué tenemos que estudiar el Antiguo Testamento? Es porque el Antiguo Testamento habla de Jesús. Ya lo hemos visto en Juan 5:39. Escudriñar, estudiar, investigar las Escrituras porque ellas hablan de mí. El Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento más de 600 veces. Jesús dijo un montón de veces cosas que el Antiguo Testamento dice. Pedro también, Pablo también, todos los escritores citaron siempre el Antiguo Testamento. Bueno, las divisiones del Antiguo Testamento, te lo digo por encima quería hacértelo por notas, pero los judíos dividen el Antiguo Testamento en 3 grupos, la ley, los profetas y los escritos, ley, profetas y escritos, pero nosotros lo vamos a hacer en 5 grupos. El primer grupo es la ley o el Pentateuco, ahora te hablo de eso, la ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Luego están los libros de historia o históricos, luego están los de poesía y sabiduría, luego están los profetas mayores y luego están los profetas menores. Esto de profetas mayores y profetas menores, no te pienses que, por ejemplo, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ya está. Y todos los demás son profetas menores. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Que Isaías fue más importante que Daniel? No, ni muchísimo menos. ¿Que Jeremías fue más importante que Ageo? Ni muchísimo menos. Decir eso sería un disparate. Se conoce como profeta mayor o profeta menor en base a la cantidad de escritos. Si tú te lees, por ejemplo, el libro de Abdías, si no recuerdo mal, tiene un capítulo. Eso te lo lees en un ratito. En lo que te tomas un café te lees muchos libros. Jonás tiene 4 capítulos. Son 10 minutos de lectura nada más. Pero ponte a leer Isaías. 66 capítulos y, por cierto, muy largos. Entonces se le conoce como profeta mayor por la cantidad de escritos, no por importancia. Ojo al dato. Entonces, bueno, en la ley tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En historia, en los históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Reyes y Crónicas. Esdras, Nehemías, Esther. En poesía y sabiduría tenemos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y profetas mayores y profetas menores, ya te lo he dicho. Eso más o menos. Después, si lo quieres, yo te lo puedo pasar todo con versículos, con diapositivas y todo. Vamos a ver de qué habla el Antiguo Testamento. Si nos vamos a Génesis, capítulo 1, desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11, la Biblia va a hablar de muchos temas, va a tocar muchos temas. Génesis significa origen
o principio. Más bien la traducción más exacta sería origen. O sea, ¿y qué significa Génesis? Origen. Entonces ya el título te está insinuando, te está diciendo de qué va a hablar. ¿De qué va a hablar este libro? De los orígenes, de cómo fue todo al principio, del principio, lógicamente. Los primeros 11 capítulos hablan del origen de la creación, del origen del pecado, cómo cayó el hombre en pecado, del origen de cómo Dios se cansa, se harta de la humanidad, la elimina por completo y vuelve a tener otro origen a través de Noé. Génesis no solo muestra el pecado de la humanidad, sino también la solución de Dios hacia el pecado de la humanidad. Algo que tienes que tener claro, que alguien me lea Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1, espero que ahí lo encuentres rápido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. ¿Cómo es? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando tú te vayas a enfrentar al Antiguo Testamento, bueno, a la Biblia en general, también al Nuevo Testamento, tienes que entender que la Biblia no trata de convencerte. Tú no puedes ir a la Biblia a ver si Dios me convence de que Dios existe. No. La Biblia no dice en el principio Dios a través de su poder y a través de no sé qué creó unas cosas cósmicas y luego en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Te lo quieres creer? Bien. ¿Que no? Pues date de cabezazos contra la ciencia, ponte a estudiar a Newton, ponte a estudiar al otro, haz lo que tú quieras. Dios no trata de convencerte en ninguna parte de la Biblia. Hay cosas que se reciben por fe. A mí me cuesta menos creer que mi Dios Todopoderoso creó de la nada los cielos y la tierra, a que de casualidad hubo una explosión y se creó todo lo que nosotros conocemos. Dios no trata de convencerte, pero no en esto, en nada en absoluto. No, me decía uno una vez, no, es que Adán y Eva es una fábula. Bueno, está bien. Dios no te trata de convencer. Dios dice, yo creé al hombre, yo creé a la mujer, a Adán y Eva, punto. ¿Que te lo crees bien? ¿Que no? Pues chico, pues sigue creyendo en Nietzsche, que sigue creyendo en otras cosas. Me es indiferente, dice Dios. O sea, la Biblia en ningún caso te va a tratar de convencer. Eso lo tenemos que entender nosotros. A ver, para no ir muy... Los primeros libros de la Biblia se llaman Pentateuco. Penta significa 5, teuco significa rollo, los primeros 5 rollos de la Biblia. Claro, es que tú a lo mejor no entendemos esto porque nosotros tenemos libros. Antiguamente no existían los libros, eran rollos. Tú tenías unos rollos, los rollos de la Torá. No es que sea un rollo, en España decimos que es un rollo cuando algo es aburrido. Fuerte rollo es. Fuerte rollo se pegó Alberto hoy. Aburrimiento el tío, ¿no? Pues, y entonces se lo conoce los 5 rollos porque antiguamente eran así, unos pergaminos que se iban desenrollando por arriba, por abajo y tú ibas leyendo. Y entonces se le conoce así el Pentateuco. Quiere decir 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el Pentateuco, que es lo que se conoce como la ley, como la Torá. La Torá es esto, aunque nosotros digamos la ley del Antiguo Testamento, no, para un judío la ley es el Pentateuco. La Torá es el Pentateuco. ¿Y quién escribió el Pentateuco? ¿Quién escribió Génesis? ¿Quién escribió Éxodo? ¿Quién escribió Levítico, Números, Deuteronomio? ¿Quién? Moisés, ¿verdad? Ahora yo te digo una cosa. ¿Cómo me dices tú a mí que Moisés escribió el Pentateuco si Moisés aparece en el segundo libro del Pentateuco, a partir del capítulo 2? Y tú dices, ¿Génesis? No, Génesis fueron cientos de años antes que Moisés. O sea, ¿cómo me explicas tú a mí que Moisés escribió el Génesis? Porque vale, Éxodo del capítulo 2 ya en adelante todo, entiendo que haya escrito Moisés porque Moisés estaba ahí, aunque hay una parte que Moisés era un bebé, pero venga, lo acepto. Pero el Génesis, ¿cómo es posible? ¿Ya? Porque Moisés no escribía lo que quería. Moisés fue inspirado por Dios. Y Dios le decía y Moisés copiaba. Seguramente le pasó lo que a Daniel. Daniel muchas veces, o no te vayas a Daniel, que es un libro un poco complicado, eso se lo dejamos al pastor Manolo cuando venga que lo explique él. Pero vete a Juan. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, empieza a decir que veía como unas naves. Él no sabía lo que estaba escribiendo. Nosotros hoy entendemos que habla de aviones, que habla de barcos, que habla de ciertas cosas que es común a nuestra era. Pero Juan escribía sin saber a lo que se estaba refiriendo. A ti hace 100 años atrás te hablan de un avión y tú dices, ¿qué?
Que un artefacto va a volar, que algo, una artimaña de hierro va a estar volando para ahí. No, eso es impensable. Bueno, pero que nosotros hoy no lo creemos. Ayer nosotros, cuando nos dejaron en el hotel, salimos a dar una vueltita de 10 minutos y llegó un momento que nos medio perdimos y dijimos, uy, ¿y ahora? ¿Y ahora cómo hacemos? Y yo cogí mi móvil, como tenía la tarjetita del hotel, metí la dirección del hotel y el móvil me guió. Y yo digo, esto tú lo dices 10 años atrás a mis padres y eso no se lo creen. Que tú con un aparato en la mano, en cualquier parte del mundo, te dice por aquí, por allá, por aquí, por allá. Porque las cosas van cambiando. Eso le pasó a Juan, eso le pasó a Daniel y eso le pasó a Moisés. Él escribía sin saber lo que iba a acontecer. Bosquejo de Génesis, no, ahí no nos vamos a meter tampoco. Vamos a hablar un poquito de Génesis, del principio. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1, versículo 1. Y cuando dice la Biblia creó, si tú te vas al origen de esa palabra, es Barak, Barak. En el principio creó. Y es muy interesante esa palabra porque si tú a mí me das yo te puedo, de este papel te puedo crear un avión, ¿verdad? Un avión de esto de papel me refiero. Pero puedo crear porque tengo un material. O sea, quien creó estas sillas las pudo hacer porque tenía un material. Tenía el material de por donde te sientas, el plástico, tenía el material del aluminio, tenía material. Quien haya hecho esto lo pudo crear porque tenía un material. Pero esa palabra crear significa crear desde la nada. Sin la nada, crear. No sé si entienden esto. O sea, nosotros decimos, mira, yo creé, inventé eso, sí, pero porque tenías una materia prima a la cual diste forma, a la cual tuviste mucha imaginación, mucho conocimiento, Dios derramó sabiduría sobre ti y llegaste a formar eso, gloria a Dios. Pero es que Dios formó de la nada, sin tener nada en la mano, Dios formó a través de su palabra y dijo Dios y fue hecho. Esa palabra encierra el gran poder de Dios, crear de la nada. Y uno dice, wow, ¿y cómo me creo yo esto? Ustedes no tengan miedo a la hora de hacerse preguntas. De verdad se los digo, no tengan miedo. No van a poner en juego su creencia a Dios, no tengan miedo. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe nosotros entendemos esto. Claro, para los que les gusta palpar, tocar, yo lo que no veo no lo creo, esto no lo creen. Entonces necesitan inventarse de que aquí había una materia, de que se existió el Big Bang o el Big Bang, no sé cómo se llama exactamente, y de que hubo una explosión y de esta explosión salió todo esto. Maravilloso. Pero es que aquí está diciendo que esto se recibe por la fe. Por la fe nosotros entendemos que lo que ha sido constituido ha sido por la palabra de Dios. Y Dios dijo. Muchos intentan desacreditar la Biblia, aunque no lo pueden, usando la ciencia, la metafísica, pero aunque la Biblia da unos detalles impresionantes demostrando que Dios está aún por encima de la ciencia y de todo esto, es bueno entender que la Biblia ha sido escrita desde un punto teológico y no científico. Vuelvo y repito, la Biblia Dios no va a intentar convencerte, aunque si nos ponemos a estudiar palabra por palabra, al final te garantizo que te convence. Alguien dijo una vez, algún famoso pensador, no recuerdo bien, lo puedo después mirar, que dijo que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Estos jóvenes universitarios, los novatitos, ¿verdad? Y estudian un poco de ciencia, Dios no existe porque mira, y te dan 4 argumentos que uno dice, uy, pero luego escucha a Luis Pasteur, luego escucha a la gente los verdaderos. Mucha ciencia después te acerca a Dios. Siempre. En la historia de la creación de Génesis aparecen 2 nombres para Dios. Aunque tú siempre leas Jehová o Dios, hay 2 nombres. Por una parte está Elohim. Elohim, lo voy a escribir así para que ustedes lo vean. Se ve ahí, ¿verdad? Elohim. Bueno, la M mía es un poco rara, pero eso es una M. Elohim. Si tú tuvieras una Biblia, hay una traducción muy buena, que se la recomiendo, se llama la Biblia textual, así se llama. Está la Reina Valera, está la NTV, hay muchas versiones, pues hay una versión que se llama la textual. Es muy exacta al original
Y ahí sí, en el Antiguo Testamento siempre sale cuando dice Elohim, cuando dice Yahvé, cuando dice otras cosas. Bueno, cuando habla ahí en la creación, en Génesis 1, usa este término, Elohim. Porque Elohim se usa para mostrar la relación de Dios con el mundo. Describe a Dios como el creador. Elohim representa a Dios como el creador. Por eso dice en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Pero ya a partir de Génesis capítulo 2, vamos a borrar esto como era aquí. ¿Cómo era? Aquí. A partir del 2, capítulo 4, vamos a leer a ver qué dice. Capítulo 2, versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y la tierra, o la tierra y los cielos. Ahí ya no usa Elohim, sino que usa a ver. ¿Cómo le tengo que dar? ¿Aquí? ¿Ahí? ¿No? A ver, ¿será que darle aquí? ¿No? Ah, porque tal vez está en la goma. Creo que está bien. Bueno, lo dejamos así, no pasa nada. Ay, qué pena. Aquí dice cómo desconectar o algo así. Ah, ya me desconecté, imagínate. Qué desastre, ¿no? Toma, da igual, da igual. Bueno, a partir de Génesis capítulo 2, versículo 4, tomen nota, es YHWH. Ese es el nombre de Dios. Entiendan esto porque es muy interesante. Me hace posibilidad de conectarlo porque es que para esto precisamente era que quería esto. 6 maneras, si no lo explicamos así. YHWH. Este es el nombre personal de Dios. ¿Lo entendemos? Este es el nombre revelado, del que Dios habla en intimidad. Moisés le dijo, ¿y cómo te llamas? YHWH. No lo tenemos ahí, ¿no? No se puede poner. ¿Eh? No, da igual, lo dejamos así, no te preocupes. Esto es, entiendan esto, porque van a aprender algo muy, muy curioso, muy bonito. Este nombre es impronunciable. Es impronunciable. No hace falta. Es impronunciable el nombre de Dios. YHWH es impronunciable. Si lo pronunciamos por sílabas, sería así como, a ver, lo pongo aquí para ver si ustedes lo pueden ver. Yod, Hei, Bet, Hei, más o menos. Yod, Hei, Bet, Hei, más o menos. ¿No? Olvídense por la pronunciación, o sea que como vea este vídeo Manolo me mata por la pronunciación que yo tengo. Yod, Hei, Bet, Hei. Es impronunciable. Pero hay algo muy curioso en el nombre de Dios y es que cuando tú lo pronuncias bien con un hebreo bueno, Yod, Hei, Bet, Hei, es como el sonido del respirar. Yod, Hei, Bet, Hei. Es como, los judíos dicen que cada vez que se pronuncia esto, cada vez que respiramos estamos pronunciando el nombre de Dios. Los judíos dicen que cuando un bebé nace y hace, lo primero que hace es estar pronunciando el nombre de Dios. ¿Qué sucede? Que nosotros todo lo queremos materializar. ¿Cómo vamos a amar, a creer, a servir a un Dios que no le podemos poner nombre? Bueno, ahí es lo que yo te quería enseñar. Hay varios términos, está Elohim, El Shaddai, Adonai. Hay varios términos a los cuales hace referencia a Dios. Y hay un término que es Adonai. Todos lo hemos escuchado eso, Adonai. Adonai, si tú coges las vocales en el hebreo de Adonai, los judíos lo que han hecho es coger las vocales y se la han puesto a este Yod, Hei, Bet, Hei, YHWH. Y forma algo como Yahvé. Como Yahvé. Por eso nosotros conocemos a Yahvé. ¿Yahvé es el nombre de Dios? No es el nombre de Dios. Lo que pasa es que como nosotros nos tenemos que referir a Él de alguna manera,
¿Cómo te llamas? Yo soy el que soy, le dijo Dios. Sí, pero es que yo es que necesito un nombre. Los humanos, yo me llamo Alberto, él se llama Humberto. Necesitamos un nombre, necesitamos materializar algo. Ok. Los judíos cogieron las vocales de Adonai, se le han puesto al nombre impronunciable de Dios y queda algo como Yahvé. Que después, cuando el latín se mete de por medio un poquito, sale la pésima, la paupérrima, la errónea traducción de Jehová. O sea, decir que Jehová es el nombre de Dios, ese es el peor error teológico que uno puede hacer. Ahora está la pregunta, ¿está mal decir Jehová? No, yo lo leo en mi intimidad. Públicamente no lo leo nunca, pero yo a veces pues estoy leyendo de Jehová, pues no tengo ningún problema, porque sé y entiendo y conozco que Jehová no es el nombre de Dios. Es la peor traducción que se le puede dar, que no tiene ni pies ni cabeza. Eso es como decir, bueno, a mí me llama Alberto, Albertito, mi tía me llamó Betito, Beto. Él se llama Beto, no es Beto, es una mala traducción que de tiempo, Beto, no, que yo no me llamo Beto, yo me llamo Alberto. Lo que con el tiempo y con la confianza y con tal, pues mi tía me ha llegado a llamar Beto, Betito. Pero no es mi nombre. Si me quieres llamar así, pues llámame como quieras, pero no es mi nombre. Y eso es lo que pasa con Jehová. Jehová no es el nombre, es una pésima traducción. Por favor, no enseñemos a la gente que Dios se llama Jehová, que no es así. De hecho, cuando Jesús mismo se refirió a textos que el Antiguo Testamento pone Jehová, y él lo pronuncia, es que ni por asomo dice Jehová. Vete a Mateo 4, te voy a poner un ejemplo práctico. Mateo 4, Humberto, tú busca Deuteronomio 8, porfa. Mateo 4. Dice, Mateo 4, capítulo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, versículo 4, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, ¿qué significa escrito está? Que Jesús estaba haciendo referencia a algo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Deuteronomio 8, a ver si tengo la cita por aquí, 8.3, 8.3. Humberto, en voz alta, por favor. Deuteronomio 8.3. ¿Lo tiene? ¿Qué dice, Mikey? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá en el hombre. Amén. Jesús se defendió con cosas que ya estaban escritas, pero a lo que quiero ir. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Pero cuando Jesús hace referencia a este texto, ni por asomo dice Jehová, dice Dios. Dice Señor, pero no dice Dios. Jesús, es que no se le pasara por la cabeza, es que es un disparate decir Jehová. Que si tú lo quieres leer y que si vamos a seguir leyendo Jehová, que no hay problema, pero por favor entendamos que no es el nombre de Dios. Yahvé no es el nombre de Dios. Es algo que nosotros hemos hecho para materializarnos. Nos es fácil decir Jehová. No, por favor. No es el nombre de Dios. Lo entendemos y podríamos poner muchos más casos de eso. Lo tenemos claro, ¿verdad?